El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica de la antigüedad. Supuestamente construido por científicos griegos, el instrumento se data entre los años 150 a.C. El componente fue recuperado en el mar Egeo, entre los años 1900 y 1901, de un antiguo naufragio cercano a la isla griega de Anticitera. Este artefacto aparentemente fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años con propósitos astrológicos y calendáricos. El dispositivo es un complejo mecanismo de relojería compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. Los restos fueron encontrados son 82 fragmentos separados, de los cuales solo 7 contenían inscripciones importantes o engranajes. El engranaje más grande, claramente visible en el fragmento a la derecha, mide aproximadamente 140 milímetros de diámetro y originalmente contaba con 223 dientes. Es probable que el mecanismo de Anticitera no fuera el único, como muestran las referencias de Cicerón sobre estos mecanismos. Esto da soporte a la idea de que hubo una tradición en la antigua Grecia de tecnología mecánica compleja. Todos los fragmentos recuperados del mecanismo de Anticitera se custodian en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Es muy extraño que la evolución de esta tecnología se interrumpió en algún momento de la antigüedad, y artefactos tecnológicos que se acercaran a la complejidad y habilidad de construcción de este instrumento no aparecieron nuevamente hasta 1600 años después, época en que se inició el desarrollo de relojes astronómicos en Europa. El pilar de hierro inoxidable de Delhi en la India tiene más de 1600 años de antigüedad que ha asombrado por siglos a los investigadores. Su altura es de 7.2 metros y un diámetro de 41 centímetros en la base. Este pilar es un testimonio de la historia del desarrollo en cómo el metal fue trabajado y es la evidencia del alto nivel de dominio y sofisticación que alcanzaron los antiguos en este arte. La principal característica de este pilar es que no le afecta el implacable fenómeno de la oxidación a pesar de llevar 16 siglos a la intemperie. La ausencia de corrosión es atribuida a una insólita pureza del material constitutivo, equivalente a 98% de acero, así como a la formación de una capa protectora. A lo largo de más de un milenio y medio este pilar de hierro fue declarado Patrimonio de la Humanidad y tuvo que ser protegido con un cerco de baja altura. Llama la atención que si este pilar que ya tiene 1600 años de antigüedad, justo ahora que fue nombrado Patrimonio, debe tener medidas de seguridad antisudores, incluso protegerlo de la respiración de los visitantes que lo abrazaban para captar su buena energía. La pila o batería de Bagdad es el nombre dado a diversos jarrones fabricados durante el periodo cercanos al año 226 después de Cristo, que algunos suponen, funcionaban como una pila eléctrica. Fue descubierto en 1936, cerca de la metrópolis de Ctesifonte. Durante unas excavaciones en una colina de Kohut Rawa, una aldea al sureste de Bagdad. Los trabajadores del Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. Durante 2 meses, el Departamento Iraquí de Antigüedades extrajo de allí un total de 613 abalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otras piezas. También hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla, con forma de jarrón y de color amarillo claro. En su interior había un cilindro de cobre, fijado con asfalto a la embocadura del cuello. Dentro del cilindro había una vara de hierro. El recipiente medía 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresalía 1 centímetro y daba la impresión de haber estado revestida de una fina capa de plomo. En 1940, el primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito y conectarle una lámpara, que se encendió muy débilmente. Se desconoce el actual paradero de este artefacto, ya que el Museo de Bagdad hace algunos años fue ultrajado durante la última invasión.
Joe Parr había descubierto que dentro de cualquier objeto con forma de pirámide ocurren fenómenos físicos extraños. Y por décadas ha montado cientos de experimentos para medir los flujos de energía que están emanando desde el interior de la Gran Pirámide. Después de décadas de experimentos, este investigador pudo determinar que las pirámides y en especial las de Giza son dispositivos de energía muy particulares. Utilizando una serie de pruebas, logró determinar que los campos de energía que están emanando desde la pirámide son tan poderosas que es posible medir cómo esta fuerza está jalando la pirámide en dirección a Orión. Pero también se pudo determinar que la pirámide se encuentra en una condición de tiempo-espacio que por todos los experimentos hechos. La pirámide no existe en nuestra realidad. El investigador cree que la pirámide es un dispositivo que existe en dos lugares a la vez, y posiblemente el otro lugar donde existe al mismo tiempo es Orión. La investigación es enorme y con resultados sorprendentes, pero hay que destacar que todo apunta a que estaríamos frente a un dispositivo de energía que dispara una energía directo a Orión. Y que, por todos los textos bíblicos existentes, todo apunta a que posiblemente estas pirámides fueron montadas en tiempos de la creación por los Anunna, y posiblemente se trate de un medio de impulso hacia dicha zona del cosmos. O posiblemente sea un dispositivo para la apertura de un portal interestelar. Joe cree que la pirámide ya no existe en nuestro continuo espacio-tiempo y la pirámide está en el hiperespacio. Sus experimentos también muestran que cuando la Tierra pasa por este conducto entre el Sol y Orión, parece que la pirámide está tratando de descender por este conducto de energía e impulsarse en dirección a Orión. Un dodecaedro romano es un pequeño objeto hueco de bronce o piedra de forma dodecaédrica, es decir, 12 caras pentagonales planas. Cada cara tiene un agujero circular de diámetro variable en el centro. Los orificios se conectan al centro hueco. Los dodecaedros romanos datan de los siglos 2 o 3 después de Cristo. Cerca de un centenar de estos dodecaedros han sido encontrados en Gales, Hungría y España y hasta en Italia, aunque la mayoría fueron hallados en Alemania y Francia. Su tamaño varía entre 4 y 11 centímetros, también varían en términos de texturas. La mayoría están hechos de bronce, pero algunos están hechos de piedra. Un icosaedro romano también ha salido a la luz después de haber sido clasificado erróneamente como un dodecaedro. No se ha encontrado ninguna mención de estos objetos en las crónicas o imágenes de la época, por lo que se desconoce su función. Se especula entre sus posibles usos el que fuesen candeleros. Se encontró cera dentro de dos artefactos, dados, dispositivos para determinar la fecha óptima de siembra para el grano de invierno, calibradores para calibrar tuberías de agua, bases para sostener el águila romana, estandarte del ejército, o un artefacto para tejer los dedos de los guantes de lana. El uso como un instrumento de medida de cualquier tipo parece improbable, ya que los dodecaedros no estaban estandarizados y vienen en muchos tamaños y disposiciones de sus aberturas. También se ha sugerido que pueden haber sido artefactos religiosos o incluso dispositivos de adivinación. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfred Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. La datación por carbono 14 ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El manuscrito consta actualmente de unas 240 páginas, algunas de ellas hojas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas incluyen plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales, y extraños sistemas de tuberías y bañeras, poblados por figuras femeninas desnudas.
El idioma en que está escrito, llamado voiniches, obedece la ley de Sif. La cultura Honchan corresponde al periodo comprendido entre los años 4700 y 2900 a.C. Fue una cultura neolítica basada en la agricultura del noreste de China. El nombre se originó en el yacimiento arqueológico de Haunsanou, ubicado en el distrito de Onsan, prefectura de Chifeng, descubierto por el arqueólogo japonés Tori Ryuso en 1908 y excavado extensamente en 1924, 1930 y 1935 por Psaku Hamada y Mizuno Seichi. La cerámica local la relaciona con la cultura de Yangzhou y sus piezas de jade con la cultura de Liangzhou. Se cree que se trataría de los hallazgos de sepulturas complejas. Sin embargo, el aspecto de las figuras encontradas dejan la suspicacia que se trataría de algún tipo de entidad antigua que hasta ahora se desconoce. Este hallazgo se trata de un carro antiguo, y se trataría de una práctica utilizada en las sepulturas. La historia señala que en Tracia, esto fue prácticamente obligatorio para los hombres nobles. Hace unos 2000 años, cualquiera que fuera un hombre distinguido, se enterraba con todo esplendor y dignidad. Se han encontrado restos de un noble o general, que fueron enterrado con su carro, los caballos, incluso lo acompañaba su perro a su lado. El carro estaba hecho de madera y cobre. La idea suponía que los muertos tenían que viajar una distancia larga hasta el más allá. Las nanoestructuras son piezas metálicas o de roca encontradas que claramente corresponde a un periodo en la antigüedad. A este tipo de hallazgos se le denomina opar, palabra que describe un tipo de artefacto fuera de lugar, que no corresponden a la era de su datación. Se han identificado como opar a docenas de objetos prehistóricos encontrados en varios sitios alrededor del mundo, que brindan evidencia de avances tecnológicos, que en realidad no se ajustan a la época. Sin embargo, esto a menudo frustra a los científicos convencionales, obligándolos a crear falsedades para desmentir los hallazgos, incluso afirmando que solo se tratarían de una coincidencia como erosión de la roca. En 1991 fueron descubiertos artefactos en las orillas de los ríos rusos, Kazim Narada y Barbanu, que provocaron el debate que continúa hasta el día de hoy. Estas misteriosas estructuras en miniatura sugieren que hace 300.000 años había una cultura que dominaba la nanotecnología. Los extraños objetos fueron descubiertos durante estudios geológicos para la extracción de oro en los Urales. Entre ellos se encuentran bobinas espirales, ondas y otras partes cuyo propósito se desconoce. Las piezas más grandes encontradas estaban hechas principalmente de cobre, mientras que las más pequeñas están hechas de tungsteno y molibdeno. El objeto más grande mide 1,18 pulgadas, mientras que el más pequeño está en su forma de solo una 10 milésima de pulgada. Esto sugiere que son fragmentos de metal fabricados y no de origen natural. Ahora, si tomamos en cuenta la existencia real de civilizaciones que no solo visitaron la Tierra hace miles de años, ya que hay registros que estuvieron presentes y distribuidos por todos los continentes por varios miles de años, esta tecnología encajaría como restos de esa tecnología. Este es el microchip de 1 millón de años de antigüedad y se encuentra en el sur de Rusia, en la ciudad de Lavinsk. Se sabe hasta ahora que el lugar solo era conocido por los lugareños. Esto cambió con este intrigante descubrimiento. Se dice que unos pescadores encontraron esta piedra junto a un río en el verano del 2014. Esta piedra tenía un objeto extraño incrustado en ella. Fue muy llamativo y una pequeña placa fuera de lo común, que estaba allí, generó incertidumbre en los hombres. Así que llevaron la piedra con expertos de un instituto donde los investigadores debían resolver el misterio. Un equipo forense pudo determinar que la roca tenía hasta 250 millones de años. Pero aquí fue
que los hallazgos demostraron que aquello que llamó la atención en la piedra y fue identificada como una especie de microchip. Sin embargo, no se pudo quitar porque se temía que fuera destruida en el proceso. El origen es incierto. Los ufólogos creen que este hallazgo confirma que es un cuerpo extraño desarrollado por una tecnología extraterrestre que llegó a la Tierra hace millones de años. Pero como siempre, los ufólogos siempre crean especulación en vez de usar la información existente de registros reales de civilizaciones que estuvieron en la Tierra por un par de miles de años en el pasado, y que no se atreven a usar los relatos reales que demuestran la existencia de visitantes del pasado, llamados Anunnaki, que vivieron en la Tierra. Estas entidades, que se sabe que tenían mucha tecnología, habitaron en todos los continentes, y no es de extrañar que estos descubrimientos de restos de tecnologías correspondan a esta parte de la historia, a estos viejos visitantes. Este es el cráneo que se encontró en las montañas de Tía Gaya, en medio del Cáucaso. Se trataría de una región de difícil acceso, ya que está rodeada de montañas y valles en este solitario páramo.